Chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer este ejercicio donde pide que determinar el dominio y la imagen de cada una de las funciones, ¿sí? Analizar la continuidad en los puntos críticos del dominio, ¿sí? Bueno, entonces, para empezar, el dominio, si ustedes se fijan, acá dice x menores a menos 2, luego los x mayores a menos 2 y menores a 0, y los x mayores a 0, con lo cual todos los reales estarían incluidos en el dominio de esta función partida, ¿sí? Así que el dominio serían todos los reales. Para buscar la imagen, vamos a esperar a hacer el gráfico, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a pasar a analizar los puntos de cambio, ¿sí? Que en este caso son el menos 2 y el 0. Entonces, en x igual menos 2. Primer condición de continuidad es a ver si existe la función en menos 2, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la función en menos 2 la vamos a analizar en la rama que tiene incluido el menos 2, o sea, esta que dice x mayores o iguales a menos 2. O sea que sería en esta parte de la función. Entonces, menos x menos 1. Menos 2 nos da 2. 2 menos 1 nos da 1. Entonces existe la función y es 1, ¿sí? Si no existiera, pondríamos la E tachada. Bien. Vamos a pasar entonces, una vez que tenemos la primera condición, a la segunda condición, y es si existe el límite. Entonces vemos el límite cuando x tiende al 2 por la izquierda, al menos 2 por la izquierda. A ver si se entiende, sí. Y el límite cuando x tiende al menos 2 por la derecha. Bueno, por la izquierda tenemos la rama de los x menores a menos 2. O sea, por la izquierda tenemos a la rama menos 2 que nos da menos 2. Y por la derecha es menos x menos 1 que ya sabemos que nos da 1. Si ustedes se fijan, límite por izquierda y límite por derecha no es el mismo, los límites laterales dan diferente, con lo cual no existe el límite cuando x tiende al menos 2 de la función. Y lo pongo así en forma general, ¿vieron? De la función. Bueno, entonces, si llego a que no existe el límite, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si no existe el límite no va a ser continua. Por otro lado, los límites laterales fueron límites finitos, ¿sí? Entonces estamos frente a una discontinuidad de salto de esencial de salto finito, ¿sí? Discontinuidad esencial de salto finito. Bien, hasta ahí estamos. Entonces, esta es la primer parte de nuestro análisis. Ahora vamos a pasar al x igual 0, ¿sí? Pero llegamos a un salto finito que está entre el menos 2 y el 1, ese salto finito, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora seguimos con la segunda parte. Pasamos al análisis en x igual 0. En x igual 0 tenemos que analizar primero, primera condición de continuidad, la existencia de la función en 0. ¿Existe la función en 0? Sí. ¿Para qué rama? Para la que tenemos acá arriba, o sea, en menos x menos 1. Menos x menos 1. ¿Sí? Menos 0 menos 1 nos da menos 1. Bien. Pasamos a la segunda condición, el límite cuando x tiende al 0 por la izquierda y luego el límite cuando x tiende al 0 por la derecha. Por la izquierda sería la rama que tenemos acá arriba, ¿sí? O sea, menos x menos 1. Menos x menos 1, que ya vimos que nos daba menos 1. Y por la derecha tenemos al x cuadrado menos 4, fíjense la forma de notación, ¿sí? Yo escribo qué función estoy utilizando y luego pongo cuánto me da eso. Que 0 al cuadrado 0, menos 4, menos 4. Entonces, tenemos que no existe, igual que en el anterior, no existe el límite cuando x tiende al 0 de la función,
¿sí? Así en forma general lo escribo. Y como tenemos los límites laterales son dos límites finitos, ¿sí? Estamos frente a una discontinuidad esencial de salto finito. Bueno, muy bien. Y esto es salto está entre el -1 y el -4. Digo esto porque ahora vamos a ver el gráfico y tiene que coincidir con esto, ¿no? Ahora, importante para el momento donde vamos a hacer el gráfico. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos eran 3 tablas y teníamos tres partes, ¿sí? En una tabla para los x menores a -2, o sea, poníamos x menores a -2, es la gráfica de -2, para los x mayores o iguales a -2 y menores o iguales a 0, teníamos la gráfica -x menos 1, y para los x mayores a 0, la gráfica de x cuadrado menos 4. Incluíamos, ¿sí? Aunque no estuviera incluido en la tabla, el -2, vieron el x menores a -2, pero el -2 lo poníamos con un círculo abierto. Después seguíamos con los demás. -3 menos 2, -4 menos 2, ¿sí? Pues todos dan -2 en ese caso. En el siguiente poníamos al -2, al -1, al 0, ¿sí? Y íbamos reemplazando. Y luego lo mismo pasaba con el 0, que da -4, lo hacíamos con un círculo abierto, ¿sí? Bueno, entonces yo ahora voy a mostrarles la gráfica. Lo que sería bueno es, antes de mirar la gráfica que yo hago, que ustedes practiquen hacer esta gráfica, ¿sí? Donde vamos a ver los puntos de discontinuidad. Bueno, muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos la gráfica, ¿sí? Tenemos ese primer salto del -2 al 1 y luego el otro salto del -1 al -4. Fíjense cómo no está incluido el punto -2, ¿sí? Que era el que teníamos acá en esta tabla, ¿sí? Este punto. Luego tenemos los puntos de toda la parte de la gráfica de -x menos 1, pues están todos incluidos, así que por eso están los círculos cerrados. Y los puntos, y x cuadrado menos 4, que tiene el 0 menos 4 círculo abierto. Por supuesto, ustedes tenían que completar las tablas para llegar a este gráfico, ¿sí? Y tener en cuenta que esto es una línea recta, esta también es una línea recta, en cambio esto es una parábola, y darle esa forma, ¿sí? Entonces, se dieron discontinuidad de salto finito en este primer salto, y otra discontinuidad de salto finito. Bueno, y lo que nos quedaba era decir cuál era la imagen de la función, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la imagen va a ser, acá esto sigue hasta el infinito, pero sigue en el -2 hasta el infinito, ¿sí? Entonces en Y comienza en el 4 sin incluir y se va hacia el más infinito la imagen, porque acá sigue infinitamente la cuadrática, ¿sí? La parábola. Entonces sería del -4 sin incluir al más infinito. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Muy bien, vamos a ver en esta segunda función el dominio, ¿sí? Si ustedes se fijan, el dominio van a ser también todos los reales, porque dice x menores a -1, luego los x entre -1 y 3, y x mayores a 3, con lo cual están todos los elementos del dominio incluidos. Así que el dominio van a ser todos los reales. La imagen la vamos a hallar una vez que hagamos el gráfico, ¿sí? Y vamos a empezar analizando en x igual -1, ¿sí?
En x igual menos 1, primer condición, la existencia de la función en el menos 1. Y la función existe en menos 1 y la vamos a encontrar en la segunda rama, ¿sí? Porque es donde está x mayores o iguales a menos 1. Entonces, menos 1 menos 1, menos 2. Y el módulo de menos 2 nos da 2 positivo. Segunda condición, el límite cuando x tiende a ser menos 1 de esta función. Entonces, por la izquierda vamos a tener una de las ramas y por la derecha vamos a tener la otra rama. Entonces, por la izquierda está la rama que tenemos arriba, ¿no? X menores a menos 1. Sería la rama x más 3. X más 3 nos da menos 1, más 3 nos da 2. Y en la rama donde tenemos la parte de la función módulo, ¿sí? Que es la rama de la derecha, también nos da 2. ¿Qué significa esto? Que existe el límite cuando x tiende a menos 1, ¿sí? De esta función. Y es 2. ¿Sí? Fíjense en la forma de notación. Bueno, tercer condición, la función en menos 1 es igual al límite cuando x tiende al menos 1 de la función. ¿Por qué? Porque en los dos casos nos da 2. 2 es igual a 2. ¿Qué significa esto? Que la función es continua en x igual menos 1. ¿Sí? En x igual menos 1. Todavía no sabemos qué pasa en el 3, pero en x igual menos 1 es continua. Bueno, recuerden esto para cuando hagamos el gráfico. Vamos a pasar a analizar en el x3. Muy bien, en x3, si nos fijamos, primer condición, tiene que existir la función en el 3. Y la rama que la contiene es esta que está acá al medio, o sea, módulo de x menos 1. Módulo de x menos 1. Si reemplazamos 3 menos 1 nos da 2, módulo de 2, 2. Bien, segunda condición, el límite cuando x tiende al 3 por la izquierda y luego el límite cuando x tiende al 3 por la derecha. Por la izquierda es la rama de módulo, ¿sí? Que dijimos que nos daba 2. Y por la derecha es la rama 2 que nos da 2. Entonces fíjense que nuevamente, ¿sí? Tenemos la existencia del límite cuando x tiende al 3 de la función y es 2. Recuerden mirar la forma de notación de esto, ¿sí? Y coinciden la función en 3 y el límite cuando x tiende a 3 de la función. Nuevamente fíjense cómo lo escribo, ¿sí? Entonces, como coinciden porque 2 es igual a 2, la función es continua en x igual a 3, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el gráfico. Tengan en cuenta que vamos a tener un gráfico, una parte para los x menores a menos 1, ¿sí? Que es x más 3. Aunque no incluya el menos 1, vamos a poner al menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? Y a este lo vamos a hacer con un círculo abierto. Luego tenemos la rama de menos 1, menor o igual a x, menor o igual a 3, y ahí tenemos la función módulo. Entonces vamos a poner menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Y por último tenemos para los x mayores a 3 la rama del 2, o sea, el 3, que no va a estar incluido, pero que lo vamos a graficar, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y a todos les corresponde el 2. Bueno, ahora ustedes hagan ese gráfico, ¿sí? Y yo voy ahora a subir este gráfico.
Muy bien, si ustedes se fijan, tenemos a x más 3, ¿sí? En esta primer parte. Luego tenemos la función módulo, que está corrida 1, ¿sí? A la derecha. Acuérdense que cuando está dentro del módulo, el más o menos algo, ¿sí? Se corre justo lo contrario de lo que se ve, pero igualmente no es necesario que recuerden eso de memoria, sino que hacen ustedes su tabla de valores y ahí lo van a tener. Y luego tenemos en la parte cuando x es mayor a 3, ¿sí? Que va constante en 2. Los puntos estaban abiertos, pero a la vez abiertos por los dos extremos, ¿sí? Las dos partes extremas, pero a la vez pintados por la función, la parte de la función que estaba al medio, ¿sí? Bueno, muy bien. Y nos había quedado entonces para hallar, porque teníamos el dominio, ¿sí? Y nos había quedado para hallar la imagen. La imagen de esta función, si ustedes se fijan, va a ser desde el menos infinito, porque acá sigue la función hasta el menos infinito, del menos infinito hasta el 2 incluido. Entonces, del menos infinito, los infinitos siempre abiertos, al 2 incluido. Bueno, con esto terminamos este ejercicio B. Espero que lo hayan comprendido. Importante en los que siguen, a ver, esperen un momentito. En este que tenemos acá, fíjense a ver si pueden simplificar, ¿sí? Para poder graficar esta parte, porque solamente tenemos dos partes, donde tenemos una que es x igual 2, en x igual 2 vale menos 2 y todo lo demás sería esta. Entonces, si ustedes factorizan el numerador, ¿sí? Y simplifican, seguramente no, van a tener una función lineal sencilla de graficar y también para hacer el análisis de la función es sencillo. Luego tienen esta otra, donde tenemos el menos 1, ¿sí? Como punto de cambio y dos partes que son funciones lineales, así que no tienen mayor dificultad. Y luego en esta tenemos la función lineal, ¿sí? Hasta el menos 3, en el menos 3 tenemos un punto, y esta recuerden que si dice a menos 1, en realidad es 1 sobre x menos 3, ¿sí? Entonces, como es 1 sobre x menos 3, tenemos ahí, si ustedes se fijan, a ver si se los escribo, 1 sobre x menos 3, ¿sí? Vamos a tener una parte, ¿sí? En donde tenemos un corrimiento hasta el 3, la asíntota horizontal no cambia, ¿sí? Y sería para los x mayores, o sea que van a tener una parte así, sin pasarnos de eje, ¿eh? O sea, llega hasta el 0. Bueno, muy bien. Espero que hayan comprendido y que puedan hacer estos ejercicios ustedes solos. Nos vemos en otro video. Hasta luego.